Matt fue una serie de Cartoon Network que muchos recuerdan porque no fue lo suficientemente valorada, y en esta ocasión, después de 4 años, nos encontramos aquí para hablarte del iceberg de Matt actualizado. Ya saben cómo va esto, mientras más avancemos, más perturbador se pondrá el asunto. Actualmente Cartoon Network está regresando las series más queridas de su programación como Gumball, Hora de Aventura y un show más, y mi propósito con este video es llamar la atención de Cartoon Network para que a esta serie le den una segunda oportunidad. Propongo que podría ser transmitida en Adult Swim para de esta manera evitar las controversias, censuras y los temas polémicos de su contenido, que obviamente no es para niños. Así que si estás conmigo, te invito a compartir este video y etiquetar a Cartoon Network. No perdemos nada. Sin más, comencemos. Originalmente Matt es una revista. Se sabe que originalmente Matt era una revista humorística estadounidense, mucho antes de que se hiciera una serie basada en la sátira de la cultura pop estadounidense, burlándose de varias polémicas de su país. Esta se publicó en noviembre de 1952. Competencia con Robot Chicken. Si recordamos, Robot Chicken es una serie que parodia un sinnúmero de situaciones en las cuales involucran series de televisión, actores de cine, músicos y videojuegos, muy parecido a lo que hace Matt. No obstante, la serie de Matt trató de hacer la competencia, pero esta no lo logró y Robot Chicken lo superó por mucho. El resto es historia. Transmitida durante el auge de muchas series de Cartoon Network. Cuando esta serie fue transmitida, no dio el impacto que se merecía, ya que en ese entonces, series como Un Show Más, Hora de Aventura o El Increíble Mundo de Gumball tenían un impacto mayor, así que por esa razón, esta serie fue algo opacada. Matt era originalmente una serie para Adult Swim. Por los ciertos temas que manejaba, la serie originalmente se decía que iba a ser transmitida por Adult Swim, que como ya sabíamos, no es precisamente un canal para niños donde se puede hablar abiertamente de varios temas. Sin embargo, Cartoon Network decidió quedarse con la serie, por eso esta tuvo demasiadas modificaciones, quitando muchos temas o polémicas, ya que como sabemos, Cartoon Network es para niños, aunque aún así fue una de las series con más censuras, pero de esto hablaremos más adelante. Cancelación. Esta se debió probablemente a que sus chistes hacían referencias a cosas que los niños no entendían, y los niños son el principal público de Cartoon Network, causando que tuviera una baja audiencia. Otro factor serían los constantes chistes y burlas ofensivas hacia series o películas, o también las sátiras a celebridades, que esto muy probablemente fue la razón por la que existieron muchas censuras o escenas descartadas por ser consideradas de mal gusto. Y finalmente, las demandas por derechos de autor pudieron ser el detonante para cancelar la serie por completo, ya que se esparció el rumor de que Disney llegó a demandar a Cartoon Network por mostrar personajes como Buzz Lightyear en sus programas sin su permiso. Espía contra espía, el juego. ¿Recuerdas cuando salía Espía contra Espía en la serie de Matt? Pues este también tenía su propio videojuego que fue basado en la revista de Matt. Este era un juego de 2 jugadores, el cual era en pantalla dividida. El primer juego fue publicado en 1984, tuvo muchas ediciones, pero fue hasta el 2014 cuando se lanzó su último juego para Android y iOS. La copia de Matt. Cracked se caracteriza por ser la copia de Matt creada en el año de 1958. Esta se creó especialmente para hacerle competencia a Matt. Esto después de que un exdirector de Matt tuviera conflictos o desacuerdos con la revista Matt y así lanzara su propia revista conocida como Cracked. La copia era tan descarada que los diseños tuvieron que ser modificados muchas veces. Otra copia fue la revista Crazy, creada por Marvel, ya que, como se sabe, Matt
es de DC Comics, por lo que Marvel no se podía quedar atrás. Sin embargo, no tuvo mucho éxito, teniendo solo 94 ediciones. Mentes creativas de series parecidas. Durante su producción, Kevin Sneak y Mark Marek fueron los que llevaron a cabo la serie de Matt. Lo interesante es que Kevin trabajó en Robot Chicken y Mark en Kablam, que como sabemos son series muy parecidas a Matt. Actores de doblajes oficiales que le dieron su voz a su personaje en las parodias. Muchos personajes de la serie fueron doblados por el mismo actor de doblaje del personaje oficial, al menos en el doblaje en Latinoamérica. Esto ocurrió en muchas ocasiones. ¡Rápido, porque si no se apuran serán nuestras! Escucha, este es el plan. Bajaremos por aquí gritando y los golpearemos. Por eso tú eres el que hace los planes. Soy Johnny Bravo, eso significa que me va terrible con las mujeres. Y soy excelso con las mujeres. Mira, esto lo compré, es una zorrita, mamá. Referencias. Tanto Alfred E. Newman como easter eggs a la revista Mad han aparecido en otras series, ya sea como una simple referencia o una escena cómica. A continuación, te muestro algunos cameos de Mad en otras series. Okay. Get me Kaputnik and phone bone. I want to see the drawings for the new kids on the block. ¿Qué tenemos aquí? Un hombre tan feroz que se comió a su mujer y a su vecino. Do you want to be spies like us? Can we be spies like them? We've actually resolved our differences. ¡Hola! Funko Pop. Existe un Funko de Alfred E. Newman, no tan conocido, que a decir verdad pensé que estaría muy caro, como los Funkos de Un Show Más o los de Hora de Aventura, pero no, tiene un costo de entre 13 a 15 dólares, o al menos ese es su costo actualmente. Mad TV. Es una serie televisiva transmitida por primera vez el 14 de octubre de 1995 en Fox, que mostraba fragmentos cortos o sketches cómicos basados en la revista de Mad. Su episodio final fue transmitido el 16 de mayo de 2009, finalizando su 14ª temporada. Después tuvo su regreso en enero del 2015 para la conmemoración del 20º aniversario del programa, y más tarde, a mediados del año 2016, se estrenaría una temporada totalmente nueva, dando así el final definitivo. Durante el especial de 20 años, se remasterizaron algunos cortos y otros se rehicieron, haciendo de este un momento inolvidable para los fanáticos y algo que nadie esperaba actualmente. La plataforma de streaming HBO Max es donde podemos encontrar esta serie con la calidad original. Sin embargo, muchos de los episodios se encuentran perdidos, esto debido a que si Warner Media Entertainment proporciona los episodios, estos serían inmediatamente reclamados por derechos de autor, esto debido a que aparecen artistas, músicos y celebridades invitados de la temporada 5 a la 10 están perdidos. La mayoría de los episodios de la temporada 12 les hace falta al menos un episodio. Mad Kids. Se trata de un spin-off de la revista de Mad, pero para niños, lo que quiere decir que no era tan vulgar o grotesco como la serie de revistas originales. Tuvo solo 14 ediciones que se sacaban cada 3 meses en los años 2005 al 2009. Fue cancelada porque no tuvo el impacto que se esperaba. Espía contra espía, la película. Se tiene conocimiento de una película de espía contra espía para el año 2026. En un principio, la producción estaba a cargo de Illumination Studios, pero pasó a ser de Sonic Pictures Animation. La película se empezó a planear desde 2022 y se tiene conocimiento de que tratará de los dos espías tratando de trabajar juntos. Música y productos de Mad a la venta. Existen extraños fragmentos musicales de Mad que puedes encontrar en internet
como It's a Super Spectacular Day, lanzado en 1980, que es un CD y un álbum propio de Mad Magazine. Algunas otras piezas están inspiradas supuestamente por su caricatura más conocida, Alfred E. Newman, además que estas son el único lugar donde podemos apreciar su voz. What? Me worrying can't get you anywhere. Y otro fragmento conocido es It's a Gas, que trata de un humor escatológico y vulgar, aunque bastante divertido si no eres sensible. Además de la música de Matt, tiene muchos artículos a la venta, como figuras de acción, anillos, camisetas, pósters, máscaras y tarjetas. Edición de la Revista de México, cancelada por protestas. La edición de la Revista de México, como tal, fue cancelada en 2012 debido a que un chico se tatuó la cara de Alfred E. Newman para hacer la portada de una de las ediciones. No obstante, la familia, indignada, demandó a la revista y levantó protestas. La revista fue tachada de obscena y asquerosa, así que la revista desapareció de México, aunque actualmente se pueden conseguir. También se burlaron de Felipe Calderón, que en ese entonces era el presidente de México, así que podría ser otra de las inmensas razones. Origen de la cara de Alfred E. Newman. Aunque existen muchas creepypastas al respecto, su origen es ambiguo. La explicación más certera es que la cara fue utilizada por primera vez para promocionar una obra de teatro en Londres el 28 de febrero de 1894 llamada New Boy. La imagen posteriormente se hizo en numerosas ocasiones en tiras cómicas y es considerada el ícono de la comedia inglesa. El creador de la serie se basó en un periódico de 1911 donde aparecía la cara de este personaje. Alfred E. Newman para presidente. En sí es una broma de Matt que lleva haciendo desde hace mucho tiempo, pero se hizo todo un espectáculo cuando Donald Trump comparó a Pete con el personaje de la serie, político y candidato presidencial demócrata. Ladies and gentlemen, introducing President Alfred E. Newman. En Reddit fue el lugar donde más le hicieron comentarios al respecto y fue donde se popularizó el asunto, así que por consiguiente Donald Trump recibió una respuesta por parte de su atacado. So, I'll be honest, I had to Google that. I guess it's a generational thing. I didn't get the reference. Y por si no fuera bastante ridículo, la cuenta oficial de Matt en Twitter hizo un comentario burlón al respecto. El origen del nombre de Alfred E. Newman. Kurtzman fue un editor, guionista y dibujante de historietas estadounidense que trabajó para Matt, y él mencionó lo siguiente: el nombre de Alfred E. Newman fue tomado de Alfred Newman en la revista de música de allá por los años 1940 y 1950. En realidad tomé prestado el nombre indirectamente a través del programa de Henry Morgan. Él usaba el nombre de Alfred Newman para un personaje inofensivo que te gustaría olvidar en 5 minutos. Así que empezamos a utilizar el nombre de Alfred E. Newman. Los lectores insistieron en poner el nombre y el rostro juntos, y de esta manera se creó el personaje de Alfred E. Newman. La letra E que se encuentra entre el nombre y el apellido significa enigma, sin duda alguna, un dato que no todos conocíamos. Los media. Existe material perdido o parcialmente encontrado de Matt, desde revistas, guiones, animaciones y mucho más. Comencemos con Matt Super Special. Lo que se sabe es que sería una serie animada producida por Hanna-Barbera, y la serie iba a ser una adaptación de la revista. Se hizo un piloto de la serie en 1974, el cual nunca se lanzó, pero después fue recuperado y actualmente lo puedes encontrar en YouTube. Tiempo después, según la Wikia, en 1988 se tenía planeado un episodio piloto que de igual manera jamás salió al aire y supuestamente sería más cruel o con más groserías que el de 1974. La única prueba de existencia de dicho piloto es un video de 2 minutos publicado por un animador y una copia del guión de presentación de Hanna-Barbera.
De la serie live action llamada Mad TV, solamente encontré que el doblaje en portugués y algunos episodios de la temporada 5, 6 y 7 están perdidos o parcialmente encontrados. En realidad no hay un seguimiento como tal a este Lost Media. Incluso se cree que el doblaje en portugués no existe y que solamente fue subtitulado. Las predicciones. La serie supuestamente hizo varias predicciones. Te daré algunos ejemplos. En una parodia, Iron Man recluta a Spider-Man y esto aún no salía en los cines. Al igual, en otro sketch nos muestran a Shazam. Algo curioso es que tiempo después salió su película, pero en la serie ya se nos mostraba una idea. Matt sin censura. Se refiere a que la versión de Estados Unidos se encuentra sin censura, ya que, por ejemplo, a la versión en Latinoamérica le hicieron muchas modificaciones. A continuación te mostraré algunas escenas eliminadas. And would not roar. Así que corregí el sonido de estas películas. Now who wants to see altered film for my vacation? Hola, soy Sue Silver. You know what? If you don't know who I am, you're an but you're already an because no han comprado todavía. Lo hicimos, chicos. Oh, no, not again. Ajá. Solo iremos a clases. Esta puerta va a la playa. This one leads to a kid's bedroom. That's kind of weird. Aquí tenemos a... Shitposting. La serie dio origen al shitposting. El shitposting significa contenido irrelevante, o sea, publicar algo sin sentido alguno, y es un punto a destacar de esta serie. Cadena de comida que plagió la cara de Alfred. Pringles Burgers es un restaurante ubicado en Nuevo León, México. No hay mucho que decir, simplemente usaron la cara de Alfred E. Newman para su establecimiento. Woman in Grey. Esta mujer es la tercera espía de Espía contra Espía. Debutó en 1962 en la revista Mad número 73. Esta mujer solo aparece esporádicamente y cada que aparecía ganaba. Nunca pierde, ya que usa la rivalidad del espía blanco y el negro para ganar. Antonio Proías, autor de la serie de Espía contra Espía, mencionó que ella es el equilibrio entre los dos espías. La última vez que hizo aparición fue en diciembre de 1965. El sketch que enojó a Cartoon Network. Hubo un sketch llamado Érase una vez, donde nos mostraban muchos personajes de Cartoon Network, pero ellos no recordaban quiénes eran. El punto es que en una parte mencionan esto. Tuve que deshacerme de ustedes para hacer espacio en Cartoon Network para las nuevas caricaturas como Mar. Justo esto hizo que Cartoon Network se molestara. Portadas de sus revistas. Las portadas de las revistas nos mostraban ilustraciones realmente desagradables. Imagina ser un niño y ver esta clase de portadas, seguramente te traumarían. Serie más censurada de Cartoon Network. Aunque Un Show Más fue considerada la serie con más censuras de Cartoon Network, hay quien dice que esto no es verdad, ya que Matt al igual contó con muchas censuras, pero considerando que Un Show Más tuvo 8 temporadas y Matt solo 4, es obvio que hubo más censuras en Un Show Más, ya que su duración fue mayor. Pero si esto no hubiera sido así y Matt hubiese sacado más temporadas, posiblemente sería la serie con más censuras de todo Cartoon Network. El enfermo. Se trata de uno de los sketches más asquerosos que hizo la serie y obviamente fue censurado. El sketch muestra a un tipo exprimiendo un barro de su cara. Simplemente es muy asqueroso. Moxie Kousnowski. A finales de 1958, Kelly Freas, quien era artista de portada de la revista, creyó que hasta los idiotas pueden sentirse solos y pensó que era buena idea
crearle una novia a Alfred. La memorable primera aparición de ella fue en la contraportada del número de vacaciones de enero del 59. Después de eso, apareció solo 2 ocasiones más, tal vez porque se les hizo muy extraño el gran parecido que tenían, y más que su pareja, parecía su hermana. Sorpresivamente, apareció nuevamente en el año 2004 en una versión monocromática de color negro. Y este fue el iceberg de Matt. Si te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Igual te invito a seguirme en todas mis redes sociales. Puedes encontrar los enlaces en la descripción de este video. Me gustaría mandar un saludo a los miembros del canal: Jefferson, Madeline y Yoako. Aquí te dejo videos que seguramente serán de tu agrado. Sin más, yo soy Playstar y nos vemos hasta un próximo video.